Nosotras somos Adriana Canga y Florencia Rego, dos profesionales independientes. Ella es psicóloga y sexóloga, yo soy psicóloga. Hace un tiempo nos venimos especializando en adolescentes y en jóvenes, y es así que bueno, tuvimos el honor de haber sido convocados por las Madres de Manada, lo cual agradecemos enormemente y honramos profundamente todo el trabajo que están haciendo con valentía, con mucha potencia, con mucha entrega y con mucha funcionalidad, por cierto. También quería agradecer antes de empezar a los chicos acá presentes, a Nael, a Karen, porque su testimonio es imbatible y muy conmovedor, y sé que requiere mucha valentía hacer primero que nada semejante viaje desde sus países de origen. Después seguro que va a estar también el testimonio de María, pero también por sobre todo poner el corazón en la mesa luego de haber pasado por tanto dolor y daño y con tanta contrariedad, por cierto. Nosotras en un principio, bueno, también agradecer a María José con su excelencia de siempre, con la claridad con la que habló, adherimos a cada palabra y nos llena de esperanza encontrar profesionales tan idóneas y tan comprometidas con ese principio que un día juramos. Como nosotras queríamos ya antes de que sucediera esta especie de bloqueo, censura o silenciamiento, de que se cancelara el evento en el Senado, ya veníamos pensando en hacer algo que quedara, que perdurara, que testimoniara de una manera más trascendental nuestras palabras, nuestra locución, todas las ideas que teníamos que poner sobre la mesa en función de lo que veníamos viendo, puertas adentro de nuestros consultorios, en contacto directo con el padecimiento humano y específicamente aquellos más vulnerables, los que están en crecimiento. Y es por ellos que aceptamos con mucha honra esta invitación y decidimos armar un manifiesto para que ese manifiesto circule, quede y quede de alguna manera testimoniado, perdurando en el tiempo, ¿no? Así que incipientemente agradecemos también a todas las personas, varias decenas de personas que adhirieron por confianza. Luego lo vamos a abrir públicamente para quien quiera adherir a nuestras palabras. Y bueno, vamos a pasar a leer una versión abreviada porque es un poquito más extenso, pero para no robar demasiado tiempo vamos a leer una versión más acortada del mismo. ¿Bien? Bien. Sí, y lo vamos a leer para no olvidarnos, porque sentimos que es un tema enorme y que podríamos haber escrito mucho más, pero queremos al menos que nos acompañen a mirar un poco todo el mapa, ¿no? La perspectiva general de esta situación, ya que nosotros tenemos una posición que es muy difícil y al mismo tiempo privilegiada, en el sentido que nos permite comprender desde dentro lo que está pasando, porque es lo que nos cuentan puertas adentro del consultorio, ¿no? Así que lo llamamos así: Manifiesto por un desarrollo psicosexual no ingenierizado. Y realmente es con gran preocupación que, siendo profesionales de la salud mental, observamos a diario padecimientos y daños provocados por estos protocolos de la ideología de género. Y decimos protocolos porque sabemos que esto está aportado, señalado cada paso, un poco lo iban contando los chicos, ellos también lo vivieron y nuestros pacientes están siempre en algún estadio de ese protocolo tan complejo y discutible, ¿no? Protocolos que justamente conllevan medidas invasivas en todos los órdenes de nuestra estructura social, porque se meten en lo educativo, en lo legal, en lo sanitario y en lo económico, atacando y dañando directamente el desarrollo y bienestar de miles de adolescentes y familias. Si ustedes tan solo atestiguaran el dolor, los traumas no abordados en terapias previas, los resquebrajamientos inducidos en los lazos familiares, la desregulada ansiedad social y, por encima de todo, como nos contaban los chicos, la autoestima hecha trizas, seguramente se sentirían conmovidos. Es llamativo que casi nadie en el ámbito de la salud mental, sabemos que hay muy buenas excepciones, pero también sabemos lo que cuesta encontrar profesionales que se animen a acompañar sin forzar. Realmente parece que no se mira este foco, ¿no?, de malestar e inadaptación, y solo se mira la meta posible, que si haces todo esto vas a ser feliz, como les prometieron alguna vez, y que eso nunca sucede, ¿no? Y
realmente no se cuida ese malestar que es de base, que le llamamos de base, y que no se condice con el supuesto diagnóstico de de disforia de género. Los invitamos ahora entonces a asomarse a las trincheras, donde nos movemos cotidianamente, fuera del discurso mediático distorsionado y endulzado. Una franja de adolescentes, transitando un momento clave y delicado del desarrollo, es empujada a tomar decisiones irreversibles y condicionantes en extremo en muchos casos, desde una ausencia total de amor propio y en profunda soledad. Un punto llamativo, como comentaba ya vos, María José, es que en su mayoría se trata de chicas, algo que nos invita a reflexionar en estos tiempos donde la palabra mujer ha sido puesta en discusión, ¿no? Buscando desdibujarla de muchas formas. Nos acostumbramos a escuchar persona que menstrua, persona gestante, ¿no? Como que estaba mal. La palabra mujer se volvió casi una palabra que había que discutir, que había que reconfirmar si era así. Y esto trae mucha confusión y quita un soporte fundamental, que es el poder definirnos y definirse esas mujeres a sí mismas como tales y registrar su posición ante la existencia, desorientando así las coordenadas esenciales para moverse en el pulso de la vida. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde deseo ir? Por el lado de los padres, presenciamos las amargas lágrimas de dolor, producto del descorazonamiento que les provoca sentir que les arrebataron a sus crías, desde una ruptura absoluta de coherencia, devolviendo seres que les parecen extraños en sus hogares de la noche a la mañana, que se uniforman en vestimenta, corte de pelo, forma de hablar, fotocopiando como clones frases, argumentos, paradojas, olvidando los más felices recuerdos de la infancia para sustituirlos por recuerdos ficticios, deleteando toda huella de sentido que pueda marcar un retorno a la identidad real. Madres que se rompen de dolor por ser extorsionadas ante el rapto de sus hijas con el dictamen de ni siquiera poder pronunciar más el nombre que les dieron desde que estallaron de amor al parirlas, bajo la amenaza de que esas hijas devenidas en extrañas, con una imagen prefabricada y en serie, se autolesionen o acaben con sus vidas. Todos presos y coaccionados a consentir una percepción delirante y contraria a la realidad. Por parte de los profesionales de la salud, pareciera haberse instalado una especie de amnesia colectiva respecto de los signos normales de las etapas del desarrollo, entre los cuales el sentimiento de inadecuación, la incomodidad con el propio cuerpo, son rasgos naturales de la etapa adolescente, donde el cuerpo cambia incesantemente, unido a una montaña rusa de sensaciones y emociones necesarias para crecer, patologizando lo normal y despatologizando el problema que compromete el desarrollo genuino e integrando hacia la individuación. A diario escuchamos las frases idénticas que otros colegas repiten abusivamente tras una breve consulta. ¿Preferís un hijo trans o una hija muerta? Perversa manipulación psicopática y extorsiva ejercida sobre madres y padres desesperados en manos de quienes, se supone, están al servicio de la salud. Y como decían ustedes, después de 15 minutos de consulta, ¿no? Me parece fundamental eso. Así se inicia cada relato que nos llega al consultorio, con pasos replicados como una producción en serie, una grotesca demostración de la inducción social de este problema. Una inducción que conlleva una serie de condicionamientos. Cabe remarcar que ambos conceptos, inducción y condicionamiento, señalan una quita de la libertad en el desarrollo del sujeto, ya que niegan los espontáneos recorridos del ser que tendría potencialidad de hacer sin este empuje y restricción de sentido. Es preciso traer las palabras adecuadas a la vida nuevamente. Quienes impulsaron este delirio colectivo conocen muy bien el poder de las palabras sobre nuestro psiquismo en tanto seres lingüísticos. Primero vejaron el lenguaje y luego subvirtieron los términos. Es fundamental recordar que no se trata de una perspectiva de género inocente y benéfica. Sus argumentos responden a un constructo teórico, no a una ley empíricamente demostrada, cuyos orígenes son espurios, punto que en un ratito vamos a desarrollar un poquito más.
Resulta que este constructo teórico devino de una ideología radical que psicóticamente se fue imponiendo en todos los órdenes de nuestra vida a nivel mundial. Es hora de retomar la cordura, el juicio en el sentido más elemental, el contacto con la realidad, el discernimiento y la capacidad de pensamiento crítico. So pena, si no se revierte con urgencia, de ser cómplices de un futuro arruinado, al permitir que se destruya toda una generación de jóvenes. Nos toma por sorpresa ver colegas y hasta universidades cooptadas por los dictámenes irracionales del globismo LGTB y todas las letras que cada vez van agregando. Señal clara de la presencia de un movimiento mayor e intencionado detrás de esto. Profesionales que obedecen a protocolos afirmativos y precipitan diagnósticos sin ningún tipo de exploración de las causas profundas del malestar. Diagnósticos que también han sido manipulados, modificados, como hablaban de las diferencias que se fueron presentando del DSM-4 al DSM-5 al DSM-6, ¿no? Para encajar en esta necesidad de sostener el movimiento, incapaces de reconocer en los consultantes la incomodidad evolutiva necesaria para asumir una identidad de joven adulto que puja por conquistarse. Profesionales que tras recibir una catarata de adoctrinamientos en cursos de formación académica, con papelitos encuadrables pero no fiables, olvidan de lleno muchas de las cosas a las que se están sometiendo a nuestros niños y jóvenes. Inducir conductas, promover dudas inexistentes, llenarlos de historias felices de chicos transicionados, presentar material de contenido sexual o violento en etapas de inmadurez, entre otras. Esto es un abuso y un acto de corrupción de menores en toda regla. El menor es invadido con estímulos que no puede procesar porque no cuenta con las herramientas cognitivas, emocionales ni físicas suficientemente desarrolladas, llevándolos entonces a posibles escenarios como erotización forzada, promiscuidad, vulnerabilidad ante potenciales abusos, dificultad en el control de los impulsos o, en el otro extremo, bloqueos radicales en el desarrollo psicosexual, donde ante lo traumático se repliega el ser y se crea un falso self, una falsa identidad. Siguiendo con la distorsión académica generalizada, instamos a recordar los más elementales términos de la evaluación del estado mental, recordando que el concepto de autopercepción, palabra que tanto evoca esta ideología radical, en sí mismo, una variable a evaluar a la hora de determinar el contacto con la realidad, la capacidad de discernimiento entre realidad y fantasía, bueno o malo, propio o ajeno, estas son cuestiones típicas de la evaluación del estado mental, y ese término viene de ahí. Para explicarlo en criollo, la cordura de un individuo, el contacto con la realidad. En este sentido, resulta crucial instar a todo aquel que ocupe un rol social o representativo en áreas políticas, educativas o de salud, a recobrar el propio pensamiento crítico, el discernimiento, poniendo punto final al atropellamiento de estas ideologías que fueron mucho más allá de lo imaginable, habiendo invadido todos los ámbitos, avalando y propiciando actos de mala praxis generalizados. Es oportuno señalar que esta ideología fue colonizando colectivos que en un origen luchaban por derechos legítimos y valiosos. En este sentido, al día de hoy, agrupaciones muy numerosas de gays, lesbianas y feministas de las primeras olas están alzando la voz ante los estragos que esta ideología va sembrando. Grooming, exhibicionismo, manipulación, hipersexualización. Esto claramente se puede observar y está documentado en todas las marchas que eventualmente se vienen haciendo del orgullo. Todos atropellos a los verdaderos derechos humanos. Ideología basada en una teoría sin evidencia científica, donde todo aquel que pretenda objetarla es acusado de discriminador, homófobo, transfobo o simplemente un retrógrado. Una teoría cuyos referentes son dos personajes perversos que violaron todos los códigos de ética y la metodología de investigación en el afán de forzar la veracidad de sus hipótesis, altamente convenientes para legalizar sus propios apetitos sexuales. Hablamos de los señores Alfred Kinsey y John Monnet, vergonzosos inspiradores de este movimiento. El señor Kinsey, un taxólogo que avalaba la zoofilia y la pedofilia, alegando que era sano el sexo para un niñito, por ejemplo, si quien perpetraba el acto sentía afecto por el niño, y los adultos no connotaban como malo este hecho.
un perverso que solo consideraba objetables como anormales las relaciones heterosexuales, constructor de un sofisma teórico, es decir, una premisa falsa presentada como verdadera, a la medida para conseguir aprobación y evitar la condena sobre sus propias prácticas sexuales. Sus investigaciones tuvieron dos alas, una elaborando un muestreo de miles de personas con comportamientos inmorales, perversos o delictivos en materia sexual. O sea, en base a ese tipo de personas armó su muestreo, desde el cual iba a basar sus hipótesis, forzando la norma en términos estadísticos. La otra, experimentando sobre cientos de niños que partían desde los 5 meses o 2, en algunas tablas están registrados 2 meses de edad, y que eran sometidos a jornadas extensas de estimulación sexual por parte de adultos entrenados, entre comillas, donde se registraban reacciones como gritos, temblores, llantos, etc., usados luego como indicadores de la presencia de placer sexual en bebés. ¿Los conmociona este relato? ¿Les parece innecesario? ¿Perverso? El segundo, Jean Monnet, quien en su afán de demostrar que el género es una percepción construida socialmente, instó a unos padres de varones gemelos a criar como una niña a uno de ellos, que había sufrido un daño en el pene producto de una mala praxis de circuncisión, exigiendo que nunca le revelaran al niño la verdad y experimentando a su vez con ambos hermanos a nivel sexual, los hacía hacer distintas prácticas y cuestiones entre ellos desde chiquitos, obligándolos a tener prácticas traumáticas en nombre de su investigación. Es decir, ejerció un abuso liso y llano a los derechos humanos de estos niños y esto terminó en una tragedia familiar. El protagonista del experimento fue manifestando múltiples problemas emocionales al crecer, hasta que un día los padres, en su preocupación, decidieron contarle la verdad. Lamentablemente el daño inmenso ya estaba hecho y sus vidas se derrumbaron en base a traumas inmensos, culpas y suicidios. Toda una familia destruida. Cabe destacar que este señor es quien creó el término de identidad de género, de aquí que traigamos a estos dos personajes fundantes de este movimiento, impuesto hasta nuestros días. A pesar de este desenlace, que puso en evidencia la falacia de la hipótesis, la teoría de la construcción del género siguió avanzando, es una teoría, por décadas, fundando así las fraudulentas bases, carentes de toda ética y rigor investigativo, del desastre mundial que nos impulsa a escribir este manifiesto. Tenemos que tener en cuenta para comprender esto que la metodología de la investigación evidencia que un mal diseño experimental invalida completamente el resultado de aquello que se investiga, lo que hablábamos recién, y sin embargo se usaron como si fueran veraces. La ética nos señala que el fin jamás justifica los medios, y pareciera que en estos casos sí. Y la ciencia nació y se desarrolló con la premisa de observar con máximo respeto a la naturaleza para comprender sus leyes y desvelar sus misterios. Y estamos viendo cómo se pervierten estas situaciones en este tipo de supuestas bases consistentes para lo que está pasando y que se justifican de esta manera. Metodología, ética y ciencia fueron quebradas para obtener postulados inconsistentes a la medida de los intereses de turno. Y aquí estamos entonces juntando las piezas de seres rotos en manos de quienes supuestamente están para promover la salud, la educación y el sano crecimiento. Realmente extraviamos el camino en todos los ámbitos: académico, político, económico, educativo, artístico, social, familiar y clínico. Mucho daño ha sido hecho ya. Hemos dejado que se llegue tan lejos como para que se atropellen derechos esenciales, como el de los padres a proteger a sus hijos y el de sus hijos a ser protegidos, con esta amenaza de perder la patria potestad si no estamos de acuerdo, ¿no? Se dejó avanzar tanto este lobismo eugenista y perverso como para permitir que contenidos cuestionados por dañinos, perturbadores y hasta ligados a la corrupción de menores sean impartidos desde los ministerios a las escuelas. Se destinaron presupuestos públicos a prácticas ética y médicamente cuestionables. Es hora de parar, reflexionar y reparar el daño, al menos lo que aún se puede reparar, y sobre todo, dejar de hacerlo. ¿Por qué no se ha detenido esta locura? El dinero, como siempre, es el gran punto. Médicos, cirujanos, psicólogos, psiquiatras e industria farmacéutica lucrando sin fin con todos estos seres, dañados, mutilados, disociados.
Altísima demanda de consultas por tratamientos de lo que se dependerá de por vida, generando pacientes esclavizados. Fármacos cuya venta se multiplica de la mano de los tratamientos hormonales, medicamentos psiquiátricos para enmascarar sin éxito el profundo dolor psíquico causado y muchos otros procedimientos que intentan disimular los efectos adversos. Enfermedades provocadas e irreversibles en muchos casos, pero sumamente rentables. Y ni que hablar del gran negocio de los cirujanos plásticos, mutilando cuerpos sanos, quitando órganos sanos, dejando cicatrices traumáticas en seres que ya están altamente vulnerados, implantando trozos de plástico y carne para simular órganos genitales ficticios, que además son inútiles e insensibles, jóvenes castrados y sin posibilidad de satisfacción sexual de por vida. Esto no se les dice, esto no se habla. Pareciera que van a tener un nuevo sexo y un sexo maravilloso, y se borra esa posibilidad para siempre. Parece que en este trabalenguas paradójico, ¿no? Esto me importa mucho remarcarlo, el género se presenta como un constructo social arbitrario, porque se habla de asignación de sexo al nacer, ¿no? Como se le asigna el sexo al niño, no es una verdad biológica, ¿no? Le asignaron un sexo. En ese caso, entonces, es un constructo social arbitrario. Pero se vuelve necesario hablar de género, y aquí la gran paradoja, para romper, mutilar, dañar un cuerpo saludable, así se parece al de otro sexo, ya que en realidad no va a ser nunca del otro sexo. Lo contaron acá de primera mano ustedes con tanta valentía, ¿no? Lo que se pierde realmente es toda estructura de identidad básica, saludable y genuina. Muchos profesionales de la salud mental, serviles a esta industria de la enfermedad, van afirmando diagnósticos sin ningún aval científico para llenar sus bolsillos, sin jamás ayudar a resolver el verdadero núcleo del sufrimiento psíquico de estos chicos. Menores vulnerables que son nuevamente vulnerados una y otra vez en cada pasito del protocolo. Ya no volverán a ser completos, sanos o libres. Los dejan desamparados, corriendo tras la ilusión de un alivio que vendrá luego del siguiente paso. Pero eso nunca llega, solo se agrava. El dolor, el trauma de inicio queda en el olvido. El proceso de desarrollo debilitado, la desconexión, la ansiedad social, los vínculos primarios y las fallas en la estructura familiar, los miedos, la autoestima, la imagen corporal distorsionada, todo se tapa. Se niega con el dictamen de que se es trans o no se es trans, como ustedes decían, como si esto fuera como una moneda de dos caras y no hay nada que explicar ni comprender. Proyectando en el afuera todo el origen a la angustia y ansiedad que viene de dentro, que se puede disfrazar o distraer un tiempo, pero nunca se va si no se le atiende. Un nombre inventado, un personaje, hormonas que empeoran el estado físico y anímico, cirugías invasivas y mutiladoras. Soledad, dificultades para socializar. Un alto porcentaje de comorbilidades no consideradas, tales como autismo, depresión, trastornos de ansiedad, de personalidad, adicciones, dependencia a las pantallas, entre otros. Cabe señalar que el aislamiento social impuesto en el 2020, como decía hace un poquito atrás María José, fue en todos los casos el punto de inflexión que los ancló en ese mundo paralelo que la virtualidad y la ficción les ofrecían. Cabe aclarar que estamos hablando específicamente y principalmente de personas que estaban en pleno proceso de desarrollo, púberes, adolescentes, y que el aislamiento los agarró en esa etapa, ¿bien? El impacto de la hiperconectividad, esas pantallas que pusieron en paralelo al encierro, la falta absoluta de control de la exposición a esas pantallas con sus contenidos disruptivos y traumáticos en menores, fue generando un escenario de enajenación creciente, donde la irritabilidad, el aislamiento, la apatía, el insomnio, la depresión se volvieron moneda corriente. Un dato llamativo relacionado con este universo virtual en el que fueron sumergidos niños y adolescentes es el fanatismo con el respecto de contenidos asiáticos, tipo manga, anime o artistas en general de estas alturas, cosa que también María José comentaba. Contenidos que ejercen un alto nivel de fascinación y generan realmente una especie de hechizo, de fascinación, de adicción, y que representan una especie de mundo de fantasía paralelo. La mayoría de los pacientes que recibimos actualmente comenzaron progresivamente a refugiarse en estas temáticas.
cuando ciertos eventos singulares de su historia personal y de sus dificultades en el desarrollo social los impulsaron a replegarse del mundo real. Personajes carismáticos, excéntricos en estas ficciones, ¿no? De una impulsividad marcada, que luego de un evento traumático desarrollan un superpoder o nuevas características que los hacen más atractivos. Estéticas de aspecto andrógino, sexualidades enigmáticas, emociones intensas, agudas, difícilmente reguladas. Estamos describiendo cómo son generalmente estos personajes de estos contenidos. Irritabilidad y aspectos que muchas veces son replicados hasta en los cortes de pelo. O sea, les vemos a los pacientes el mismo corte de pelo que su personaje, de las chicas principalmente, que encontramos queriendo ser chicos. Y los nombres de fantasía que se ponen, incontables veces, también son de los personajes favoritos de esos contenidos. ¿Será que las investigaciones y acciones en materia de inducción subliminal para torcer las voluntades sociales nunca se detuvieron del todo? ¿Será que ante la toma de conciencia y condena social solo se movieron a una pseudo clandestinidad sin las pompas de las épocas de oro del conductismo más crudo y sus experimentos tavistoquianos? Tavistoquianos en relación a Tavistock, donde se experimentaba para ejercer resultados de control mental y se experimentan. Tengamos en cuenta que el propio centro Tavistock de Londres, el que venía a hacer la función de transicionar, lugar históricamente emblemático acerca de estos procedimientos, ha tenido que cerrar sus puertas debido a la cantidad de demandas por mala praxis que recibieron por parte de transicionados. Personas que al crecer descubrieron que el tratamiento indicado, lejos de aliviar su sufrimiento psíquico, como lo testimoniaban hace un ratito acá los chicos, lo fueron empeorando con el avance del protocolo impuesto. Para ponerlo más claro, vamos a ver un ejemplo de abordaje clínico aparentemente de otra área, pero que nos muestra justamente cómo se maneja esta distorsión. Ante un caso de anorexia, decirle al paciente que sí, que está gordo, tal y como se percibe, y que entonces puede seguir con sus conductas restrictivas extremas, efectuarse purgas, etc. Sería iatrogenia, ¿no? O sea, estaríamos cometiendo un acto gravísimo. Si quien tiene anorexia se autopercibe obeso, porque es así, se autopercibe obeso, ¿debemos dejar que no se alimente más hasta morir de inanición? Está claro que eso sería lisa y llanamente mala praxis, ¿no es así? Delito tipificado como abandono de persona y falta grave no abordar el trasfondo psíquico preexistente. Pues bien, si es tan fácil comprender los fundamentos de la práctica en salud mental ante un cuadro como este, cabe señalar que en el tema que nos ocupa, los síntomas se relacionan con sensaciones de inadecuación, grave compromiso con la autoestima y una marcada distorsión de la imagen corporal, desconexión y, en muchísimos casos, bloqueo del desarrollo libidinal. Síntomas con raíces multifactoriales, arraigadas incluso en algunas épocas tempranas, que debieran ser atendidas y elaboradas. ¿Por qué entonces invalidamos las señales de sufrimiento psíquico y físico, llevando todo a la cuestión del cuerpo equivocado, normalizando síntomas que claramente muestran un trastorno previo, generando así soluciones mágicas y falaces que impiden que ese adolescente sane? Se niega la evidencia biológica, aceptando ciegamente que todo parte de una autopercepción que no puede estar equivocada, aunque pareciera ser que el cuerpo sí puede estar equivocado, y que exige destruir al ser humano que tenemos adelante para crear un personaje injertado que nunca será quien pretende ser y que habrá dejado de ser quien es para siempre si no lo ayudamos. Tenemos así géneros que se inventan y multiplican incansablemente, mezclando además los conceptos de sexo, género y orientación sexual de manera deliberada e insidiosa, levantando la bandera de la asignación y negando que nuestra estructura humana biológica no solo habita en los genitales, sino en cada una de nuestras células, en la información de nuestros cromosomas y en la funcionalidad de nuestro cerebro y hormonas, de nuestro organismo como un todo. Y que ser hombres o mujeres biológicos no nos invalida de ninguna manera para vivir la vida que deseamos, elegir con quién queremos disfrutarla y de qué manera, vestirnos desde el placer y gozar de cada una de nuestras terminales nerviosas. Esa verdad absoluta es la que está siendo negada, manipulada y borrada irreversiblemente, reemplazando todo aquello que nos permite ser por un disfraz insensible, desvalido, bizarro,
que nunca nos va a permitir experimentar la plenitud de nuestra existencia. Bien, vamos a seguir avalando esto. En ninguna coyuntura de padecimiento psíquico y ante ningún escenario se puede llegar a la plenitud, el bienestar, ni la salud sin que primero exista el amor propio, la autoestima, la autovaloración. Estos son factores elementales de la aceptación y el afianzamiento del sentido de sí mismo, piedra angular del bienestar y el estado de salud plena y real. Sepan aquellos a quienes llega este manifiesto que están recibiendo un llamado a protagonizar con ética y criterio los roles representativos que les fueron conferidos. Está en sus manos sanear el daño inmenso que ha sido perpetrado, dándole fin a un comportamiento delictivo que solo pretende vulnerar el desarrollo humano. A los profesionales de salud nos cabe retomar el pensamiento crítico, investigar, discernir. Nos cabe anteponer la ética por encima de las tendencias impuestas irracionalmente y, sobre todo, honrar la vocación de servicio que nos llevó a jurar un día con toda la fuerza de nuestra voz. Primum non nocere, primero no dañar. Invitamos a todos ustedes a reflexionar, a conectarse con el derecho a ser, inherente al ser humano, con la valentía y la responsabilidad que impone el lugar que ustedes ocupan en representación de todos, para recuperar la dignidad de la tarea que les ha sido encomendada y devolver la integridad a estos niños y adolescentes que deberían ser protegidos y están siendo violentados por parte de aquellos a quienes les corresponde cuidarlos en todos los campos. Bajo la conciencia de cada uno de nosotros estará la decisión de ser impecables y comprometidos frente a este deber social. Gracias. Gracias.